Muy buenas, pues bien, aquí estamos en el De Que Parlem. Hoy seguimos hablando de música y hoy hablamos con el productor Aker, que de hecho estamos aquí en su estudio en Baracaldo, en Bilbao. Nos hemos desplazado para aquí para vivir esta experiencia en primera persona. Aker, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, tío. Encantado de tenerte aquí, la verdad. Mejor en persona que no a través del teléfono o que no a través de la webcam, ¿no? Desde luego. Para mí es importante. Muy bien, pues para empezar un poco, para que la gente también sepa de dónde estamos hablando, estamos en Baracaldo, aquí en Bilbao. Explícanos un poquito si tu entorno, el entorno está aquí en Bilbao, en Baracaldo, ¿crees que puede influir en tu música? Bueno, desde luego, si te refieres a en cómo hago música o a en cuánta música hago, creo que en ambas puede influir. Es posible que en otros sitios haya más artistas, pero aquí en la zona norte sí que estamos plagaditos de artistas emergentes, de gente buena. Es verdad que en otros momentos de la historia de lo que es el género urbano, ¿no? Que es lo que venimos trabajando más en este estudio, pues había mucho más panorama, había mucho más movimiento, mucha más cultura, sobre todo eso, mucha más cultura en la calle, ¿no? De este tipo de música y bueno, de todo lo que lleva, del breakdance, del graffiti, de todo lo que va un poco alrededor de la música hip hop. Pero a día de hoy, a pesar de estar un poquito más abajo, incluso pues, que ciudades como Barcelona o como Madrid, incluso Sevilla y sitios por el estilo, creo que hay un buen panorama, creo que hay mucha gente muy potente, que tal vez no esté aún surgiendo a la vista de todo el mundo, pero creo que hay gente muy potente y que va a sobresalir, como mínimo va a sobresalir. Y desde luego que eso sí ha influido. Y lo he notado mucho en este último año, porque yo en unos inicios yo me lancé al terreno online, yo no tenía este estudio, no tenía material para hacer grabaciones en condiciones, entonces yo me dedicaba más bien a mezcla, máster, trabajos online, ya sabes, a través de la pantalla, todo eso se pierde un poquito la energía, pero bueno, sí, igualmente se puede trabajar bien. Pero este año que me he lanzado, que ya he montado el estudio, que he invertido bien en material y que me he lanzado a la gente de mi alrededor, la verdad que estoy descubriendo un montón de gente, más de la que yo pensaba, mucha más de la que yo pensaba. No solo aquí en Bilbao, en la zona de Bilbao, sino en todo Euskadi. A veces no tendemos a pensar cuando trabajas en temas online, al abrirte al mundo, abrirte mucho más allá, pero perdemos el enfoque local. Sí. Eso es algo que, por desgracia, pasa muchas veces, ¿no? Pasa y además me parece un error. Me parece un error, yo te lo hablo desde la experiencia, me parece un error porque lo primero, porque cuando trabajas en presencial, la energía es mucho mayor, es mucha más, la conexión es mucho mayor con el artista, las posibilidades son mayores porque estás in situ, estás en el momento trabajándolo, no dependes de una videollamada, de vale, ahora tengo estas pautas, corrijo, cambio, pivoto por aquí, pivoto por allá, sino lo hacemos al momento y no sé qué más te iba a decir al respecto. No, pero tienes que pensar que a veces se tiende a pensar que lo local es de peor calidad que lo que viene de fuera. Y de hecho, lo que te iba a decir es que ya me ha venido, Sí. no solo no es de peor calidad, sino que es de mucha mejor calidad porque hay un punto de conexión de que eres del mismo lugar y entonces esa gente como que empatiza de otra manera y te publica más, está más contenta, está como más emocionada, ilusionada de tener esa posibilidad, ¿no? Y al final noto que al trabajar en presencial la gente está muchísimo más contenta que solo trabajando online. Claro, Vives la experiencia de otra manera. pasa lo contrario, de hecho, ¿no? Al contrario que puedes pensar, que es la comodidad de estar online y de hacer las cosas a distancia, sin moverte de tu sitio, pierdes esa magia. Es como en la radio, ¿no? Muchas veces, sobre todo con el tema de la pandemia, teníamos que hacer programas desde casa, enviarlo a la radio, sí salían los programas, pero no es lo mismo que estar ahí en el estudio, como ahora no es lo mismo estar aquí los dos hablando en esta tertulia que hacerlo, como decía, por teléfono, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, a veces la gente, cuando encuentra un obstáculo, siempre pone impedimentos para seguir adelante con sus cosas. Comentabas que has apañado el estudio, donde estamos aquí ahora, pero este cambio de estudio te ha venido también por un hecho que has tenido hace poco en tu vida, que mucha gente quizá hubiese parado todo lo que está haciendo o encontrar un mundo o un montón de problemas, pero tú te has adaptado rápidamente. Sí, a ver, yo tenía claro que en el momento en el que naciese mi hijo, pues iba a tener que pegar un frenazo. Ujú. Pero ha sido curioso porque es que ha sido en ese momento en el que yo esto ya lo tenía preparado porque yo sabía que el niño venía
y ya tenía preparado el cambio de estudio, pero ha sido en ese momento. De hecho, fue el fin de semana. Si él nació un martes, yo ese fin de semana, sábado y domingo, es cuando hice todo el traslado, monté todo esto. Y, y a partir de ese momento, sin además yo meter extra de promoción ni seguir creando contenido, porque eso es donde me he limitado, he parado ahí, he empezado a tener bastante más movimiento. O sea, ha sido como, bueno, pensaba que esto iba a frenar y de hecho no puedo coger todo el trabajo que yo quisiera, porque evidentemente quiero dedicar tiempo a mi hijo en estos momentos más que nunca. Y ojalá llegue pronto el momento en el que le tenga aquí, ¿no? Conmigo, ojalá llegue ese momento. Pero en estos momentos sí que es verdad, yo he reducido la jornada a la mitad y con eso voy bien. Pero es que desde que ha salido este estudio hemos empezado a escalar. Claro, eso es un mensaje importante porque a veces lo que comentaba, delante de un obstáculo, delante de algún aspecto que cambia en tu vida, muchos tienen miedo, ¿no? Y se enfrentan a esa barrera dejando las cosas y replanteándose de otra manera y a igual deja atrás lo que les gustaría hacer. Y yo creo que eso es un ejemplo muy claro de, oye, tengo esto, yo sigo adelante, reformulo el estudio, hago media jornada o lo que sea, pero continúas, no lo dejas todo atrás. Y eso es súper importante. Evidentemente, es un proceso de adaptación, pero para seguir adelante. Y de hecho yo creo que el miedo, no te voy a decir el 100% de las veces, pero creo que es un indicador de que por ahí tienes que ir. Esto me da miedo, voy a ponérmelo delante, voy a ver qué pasa. Oye, siempre una prueba, un algo, que te diga esto es lo mío, esto no, este es el camino, este no, por aquí sí, por aquí no. Y el miedo yo creo que es un muy buen indicador de eso. ¿Cuántos años llevas produciendo música? Pues la verdad que no tengo una carrera muy extensa. Esto empezó pues a surgir en 2021. Empecé a formarme de ello porque yo la verdad que sí que antes, o sea, esto de la música me viene desde la adolescencia, pero precisamente por frenos de miedos, Sí. es que no me lancé. Siempre hice cosas ahí un poco con los colegas, ¿no? Pero no me lancé. Y a raíz, de hecho, de la pandemia empecé a dar vueltas, pues todo este tema de trabajar en casa, de tener otro tipo de libertad, y me planteé lo de la música. ¿Qué pasó? Que, de nuevo, por miedos, por frustraciones, por problemas que no son, que yo veía como problemas, Sí. pues no empecé y me quedé a medias. Pasó la pandemia, pasó un año y pico, y a partir de ahí es cuando ya empecé a tomármelo en serio. Entré de nuevo en la primera formación que me había metido, porque me metí en una formación, la pagué y me caí. Me caí al primer problema que hubo, que es, el DAO que consigo gratuito no me va bien, no ya fuera. Ahí lo dejo, ¿no? La siguiente vez iba ya con otra mentalidad. Hombre, pasaron cosas, ¿no? Y al final todo te hace ir replanteándote o al menos si quieres evolucionar, tienes que ir replanteándote tu mente y tus pensamientos. Y la siguiente vez que me metí, ya me metí con la idea de esta formación son 6 meses, mezcla y negocio musical. Todo lo que aprendo de aquí lo voy a ir aplicando al momento y de hecho en el 4.er mes de formación yo ya me lancé al mercado. Y de eso estamos hablando, pues 2021, 2022, no lo tengo muy claro ahora mismo, no recuerdo exactamente, pero bueno, alrededor de 3 años. Sí, estamos en 2025, el tiempo vuela, ¿eh? Sí. Cada vez ya han pasado y durante todos estos años, estos 3 años o así, han pasado muchos artistas por tu estudio. Sí, la verdad que sí, pues más de 30, no tengo la cuenta exacta ahora mismo, más de 30, tenemos más de 150 proyectos, o sea, ha sido, sí, una maratón, pero también creo que cuando empiezas un proyecto y si lo empiezas en serio, tiene que ser en serio, en serio, en serio. Y en serio es, voy a coger todo el trabajo que pueda, voy a coger toda la experiencia que pueda, a rodar todo lo que pueda, y mi intención era, viendo otros artistas, viendo otros productores, mi intención era hacer el doble de lo que un productor normal hiciese en un año, como mínimo. Y encabezonado en eso, pues al final el crecimiento ha sido exponencial. Eso es. Y también eso me ha permitido, en poco tiempo, condensar mucho, crear una buena base. Y ahora que viene mi hijo, tener tiempo, poder decir, venga, corto hasta la mitad este tiempo que dedico aquí y poder seguir viviendo tranquilo con ello, ¿no? Y disfrutarlo. ¿Recuerdas el primer beat que hiciste? Sí, claro. Beat, base musical, ¿no? O sea, que no lo entienda, ¿no? Es la base musical, la primera canción, la primera música que hiciste. Lo recuerdo, lo recuerdo, vamos, mucho. Lo recuerdo mucho, no me disgustó, pero lo escucho pero no me disgustó, se queda ahí. Pero a día de hoy, hostia, nada que ver, lo escucho y digo, joder. De hecho, me acuerdo del primer beat, me acuerdo de la primera canción mía como artista, ¿no? Vale, sí, pues
además de hacer beats, también interpretas. Esa es. Que ahora hablaremos de eso. Esa es. Pues, esa canción ahí está en YouTube en privado, en oculto, porque la hice para mi chica y solo la escucha ella por la vergüenza que me da. Vamos a hacer una cosa. Cuando acabe de la entrevista intentaré convencerlo para que nos pase ese beat y poder escucharlo aquí. Bueno, el beat sí, claro, lo podemos. ¿Y la canción? La canción ya veremos, ya veremos. Bueno. Pones en un aprieto. Lo conseguiremos. Bueno, estás aquí delante de los oyentes que nos escuchan a través de Radio Nova, la 107.7 de la FM, también del podcast que se escuchan de queparlen.net y ahora también a través de YouTube que nos están viendo. Entonces ya te has comprometido. Tendrás que facilitarnos eso. Porque comentábamos, aparte también de crear música, también interpretas. ¿Vino a la vez o vino después? Pues la realidad es que empezó por ahí. Empezó porque yo con mis 12, 13 años soñaba, descubrí el hip hop y todo este movimiento y soñaba despierto con dar conciertos, con ser yo ese artista, ese cantante que está ahí dando un concierto y, ¿no? El protagonista de la película, de hecho. Y cuando entré en esa formación que te dije, yo no tenía ni idea, no sabía manejar un DAW, no sabía nada, absolutamente nada, más que había hecho un par de canciones o tres en esa época de los 12, 13 años, en casa de un amigo que nos juntamos 3 chavales de clase que nos gustaba el rollo, hacíamos breakdance y demás, y queríamos hacer canciones, ¿no? Entonces medio escribíamos alguna cosa en clase y luego nos juntábamos en casa del colega con un micrófono de estos de ordenador para el Messenger. Sí. Esa marca tu edad ya, hablar del Messenger ya marca eso. Sí. Sí. Pues grabábamos con eso. Entonces, más allá de eso no nos habíamos movido. Vale. Pero cuando entré en esta formación, yo digo, yo lo que quiero es saber crear mis instrumentales, saber que esto suene bien y poder cantar mis canciones, subir mis canciones y tirar aquí como artista. Luego, descubrí un mundo. Me flipó la mezcla, me flipó el mastering. Ya estaba picado ahí con quiero aprender a hacer bien instrumentales. Antes de terminar esa formación, empalmé con otra de instrumentales, o sea... Sí. Viene un poco de ahí, de querer ser cantante que haya descubierto todo este otro mundo. Porque tu género, el género con el que trabajas habitualmente, ¿es el hip hop o hay algún otro género más? Lo que más me gusta y lo que más trabajo es el hip hop, pero sí que he trabajado con artistas como Eli, que creo que tú la conoces. Sí. Que, bueno, de hecho... Está saliendo algún tema ahora dentro de poquito. Ha salido y va a salir en radio dentro de poquito. Son temas de pop. Básicamente es pop. Uh-huh. Y cosas un poco más, incluso más personales que diría, pues no sé si esto englobarlo en algún género o estamos creando género nuevo. Pero, y de hecho también en mis inicios trabajé mezclas. En este caso sí que trabajé solo la mezcla porque yo no tenía, como te digo, no tenía un estudio montado. Pero bueno, siempre he cogido gente que quería venir a grabar. Y le he llevado a grabar a sitios fuera con otros equipos y en ese caso trabajé con una chica que ella cantaba gospel. Hicimos una canción estilo pop gospel, Uh-huh. Se le hizo instrumental, se le grabó y se hizo mezcla y mastering y es una canción que no tiene nada que ver con el género urbano. Y como esa, pues bueno, son 2 ejemplos, pero alguno que otro más. No son los más numerosos, pero sí, claro, a mí yo como usuario de música me gusta todo tipo de música y todo tipo de género, al menos, no todas las canciones, pero todo tipo de géneros y no tengo ningún problema. De hecho, me gusta también porque me hace ilusión cuando me entra un trabajo de este tipo porque es como, ¡guau! Salgo de mi patrón. Confort, ¿no? Eso es como, bueno, pues otra cosa diferente, por lo menos cambiamos un poco y se pone un poco animado la cosa. Claro. Estamos hablando a veces, que lo comentabas ahora, de mezcla, mastering, seguramente que algunos de los que nos están escuchando ya suena a chino. ¿Cómo definirías, esto es más complicado, en una frase cortita, qué es la mezcla, qué es el mastering? Pues la mezcla la tengo muy claro, es potenciar las emociones de la canción. Básicamente es eso, sí, es verdad, hay cosas técnicas, limpiezas, cosas técnicas que se hacen, pero es potenciar las emociones de la canción. Tú cuando grabas tienes una cosa en bruto y eso lo trabajas para que llegue más, para que tenga un poquito más de potencia. Mastering al final pues sería llevar eso un poquito a otro nivel, ¿no? Conseguir más volumen, más cositas Más técnicas. Eso. Hablas de las emociones, entonces das a entender que las emociones se crean a través de la mezcla, ¿o hay algo más? ¿Cómo consigues crear esas emociones una vez grabado el tema? Porque imaginas cuando vas a grabar un tema,
quien lo interpreta tiene que poner esa emoción. Pero estás hablando de poner emociones en la mezcla. Exactamente cómo pones tú emociones después de la grabación. Vale, al final el origen de las emociones es el artista. Ese es el escribir la letra, la intención que hay al escribir la letra y la interpretación a la hora de grabarla. Vale. Y luego, en la mezcla lo que hacemos es potenciar, no crear. Potenciar lo que ya hay. Cojo lo que tú me das y bajo mi experiencia y mi visión artística hago ciertos procesos, ciertos detalles, vamos a decir, florituras, cosas así, para que eso vaya potenciado, para que en ciertos puntos de la canción o incluso en el general de la canción, no es lo mismo. Por ejemplo, si tú me estás hablando de algo emotivo, no te voy a poner una voz aquí al frente, te voy a poner una voz un poco más, con una reverb más amplia, o si quiero dar la sensación de que esa persona está haciendo un directo, lo trabajaré de una manera que si quiero que sea sonido puro de estudio, va un poquito por ahí la cosa. Vale. Ahora creo que ha quedado más claro, porque a veces se pasa, que te pones a hablar y dices conceptos técnicos y luego dices, pues no sé por dónde van o por dónde enclavar. A veces pasa, que caemos en los tecnicismos y nos olvidamos a veces de que hay que hablar de manera como muy plana, muy, muy clara a la hora de decir las cosas, no para exactamente a todos. Y cuando hablamos de música o cuando aquí en el programa hacemos entrevistas, a veces nos pasa, decimos conceptos, pero después algún oyente nos dice, oye, comentasteis esto, pero ¿eso qué es? Yeah. Y digo, pues mira, ahora mismo Aker lo acaba de dejar clarito y explicado. Porque en estos años de experiencia, ahora acabamos así de dejar las cosas claras, ¿has tenido algo inesperado o qué es lo más loco que te has encontrado? Esas anécdotas que dices, hostia, es que esto me lo esperaba o me pasó esto y es que, vamos. Joder, pues cosas locas. No lo sé, tío. Cosas locas, yo así como decir esto no me lo esperaba, yo no me esperaba el primer año lograr que una persona viniese de fuera a grabar aquí conmigo, que quisiera grabar conmigo. Y de hecho vino de Canarias. O sea, el primero que se cogió un avión y vino aquí y yo dije, esto es una locura. Esto es una puta locura. Luego vas asimilando y vas entendiendo que es lo normal, ¿no? Pero la primera vez fue una locura. Sí, anécdotas, no sé, curiosas, graciosas, creo que no recuerdo ninguna que digas, joder, esto casi no se puede ni contar, ¿no? La verdad que he tenido la suerte de encontrarme con gente muy decente, muy comprometida. Sí, es verdad que luego, no la gente que llega al estudio, porque a la hora de trabajar con artistas me gusta filtrar, me gusta un poco escoger con quién trabajo, ¿no? Obviamente no puedes aceptar todo lo que te llega porque a veces puede que no vaya con tu estilo o no es tampoco lo que te sientas cómodo trabajando de esa manera. Efectivamente. Pero bueno, incluso, mira, sí que tengo una anécdota de una persona que hizo una vez un sorteo, Sí. a una persona le tocó y esa persona, yo le regalé mezcla, mastering, esa persona se grababa en otra parte del mundo, no sé si Colombia, México, por una zona de Latinoamérica, y claro, sus medios no eran muy buenos. Y además, la instrumental que le tocó Sí. era un poco así cantadita y esa persona pues no cantaba bien. Entonces, pues sí que es verdad que ahí tuvimos un poco de, a ver, con lo que tú me das, yo puedo hacer lo que puedo hacer. No puedo hacer más. Y sí que es verdad que hay gente que como que se enfada porque no le mejores lo que no sabe hacer. Es como, hostia, soy productor. Yo puedo potenciar lo que tú me des. Yo puedo mejorar un poquito lo que tú me des, pero lo que no puedo hacer es convertir un jamón del supermercado en un 5J. Claro. ¿Vale? Yo te puedo hacer una muy buena receta, Pero con ese jamón. Pero hay lo que hay. Pero si quieres algo mejor, tienes que darme tú algo mejor también. La materia prima es la que hay. Si no es de calidad la materia prima, después también se complica la cosa. Y me pasó pues que se me enfadó un poquito esa persona. Pero bueno, pues al final dices, mira, ¿qué pasa? Aprendo que no voy a hacer este tipo de sorteos porque no, quiero filtrar. Es que hasta a la gente que le haga un sorteo la voy a filtrar. Claro. Entonces sí que es verdad que he tenido bastante suerte con la gente con la que me he encontrado. Vale, eso es de agradecer, también, porque a veces te puedes encontrar lo que decías, ¿no? O por la parte más técnica, o por la parte más de conocimiento, o quizá por alguno que por hacer la gracia, tú le pones todo el esfuerzo y todos los recursos y después al final dices, este está pasando de todo olímpicamente. Claro, hombre, sí, eso final, sucede. Por eso. Sucede, sí. Hay mucha gente que no se lo toma en serio, que se lo toma a risa y que dice, bueno, pues ahora sí, ahora no me apetece y me encuentro cualquier excusa, no es lo mío. Claro. Recordamos que estamos en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, también en el de Que Parlem, y haciendo aquí desde en Baracaldo, hablando con Aker,
también en pruebas, estamos en pruebas haciendo aquí la entrevista también en directo. De hecho, mira que se esté grabando todo correctamente. Mientras, Aker, cuenta a los oyentes y a los que lo están viendo también a través de YouTube, si hay algún proyecto en especial que recuerdes con cariño o si tienes algún beat o alguna producción que te traslade, aparte del que nos has contado antes, del primero, que te traslade en una época especial o en algún recuerdo especial. Pues yo la verdad que recuerdo con especial ilusión ese proyecto que os hablaba de esta chica que hace gospel, que fue como un punto de inflexión para mí, en el sentido de, yo hasta entonces solo había trabajado género urbano, bueno, a ver, entre comillas, porque en las formaciones he mezclado rock, he mezclado hasta música clásica, ¿vale? Pero Beethoven, de Vivaldi. tengo ni idea, encontré una página donde había stems y yo ahí me descargaba y digo, venga, practicar. Paréntesis, ¿qué son los stems? Los stems es, digamos, cada pista de instrumentos por separado. Tú puedes tener 5 instrumentos diferentes dentro de una canción, de una instrumental, pues esos instrumentos por separado, las grabaciones por separado, no el conjunto. De manera que lo puedes trabajar y hacer después la mezcla de todo eso. Perfecto. Pues ese proyecto de esta chica que hacía gospel, Sandra, especial ilusión y especial recuerdo porque fue un punto de inflexión a la hora de mezclar, de decir, joder, esto no es lo habitual que yo hago, tengo que parar un poco, darme un poco más de tiempo, no ir ahí a cañón, a tiro fijo, y pensar un poco más y tomar otro tipo de decisiones y tener otro tipo de detalles técnicos en cuenta. Es como dije, esto es más serio, es mi primer proyecto muy serio. Entonces, vamos a darle lo que requiere, eso lo recuerdo con especial ilusión. Y una instrumental o algo así que recuerde, eso es más reciente. Sí. Ha habido una temporada en que yo he creado instrumentales que a mí me gustaban, pero en las que yo no me veía rapeando. Y ha habido un punto en el que he dicho, no, tío, tengo que hacer algo que a mí me guste para mí. Claro. Y a base de intentar encontrar ese sonido, me ha pasado que me hice un instrumental que en principio quería usarla yo, se la puse a un cliente para que me diese feedback y me dijo, tío, la quiero para mí. Me la llevo. La quiero para mí. Yo no le dije, esto es para mí y tal. Me dijo, joder, eso que guapo, lo quiero para mí. Y digo, claro, venga, vale, pues ya tendré que hacer más, tío, tendré que hacer más. No, Pues entonces, ¿tú prefieres primero tener la base y después buscar la letra, el contenido? ¿O primero el contenido, la letra y luego buscar las melodías acordes con ese contenido? Pues juego de dos maneras. Normalmente, si la intención es me siento a escribir una canción, busco una instrumental. Busco una instrumental y escribo sobre esa instrumental, sus ritmos, me adapto a ella. Claro. O creo un instrumental, como en este caso, y me adapto a mi instrumental, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las veces que escribo algo, no es una canción completa, es una idea, es una frase, es un patrón, es varios patrones. A veces tiro de una idea, digo, joder, tengo que escribir esta frase, me saco el móvil, tengo una nota, y en la nota del móvil, barras sueltas, se llama, y ahí me voy escribiendo cosas. A veces me pasa que escribo una barra suelta, de esa barra digo, ay, se me ocurre otra idea, escribo un patrón, de ese patrón escribo otro patrón, pim pam pum, y acabo con un cacho guapo. Oye, me lo cojo, me lo saco a otro documento, y eso lo he escrito sin música, pero bueno, teniendo un poco en mente cómo va la historia, ¿no? Y luego, el juego, que esto sí que me divierte bastante, es, ¡fua! Este instrumental me gusta, venga, voy a coger esta letra, me la tiro encima de esta letra. Y digo, pues queda bien, tal. Otra instrumental, la misma letra en otra instrumental. Pues mira, queda mejor en esta, queda mejor en otra. Entonces es como un poco, no sé, me gusta ese juego y me sirve también para decir, pues mira, esta emoción me pega más, la emoción de esta canción, de esta letra, me pega más con la emoción de este beat. Claro. Para ir también cogiendo un poco... Y las velocidades también, el beat y, ¿no?, las diferentes entradas, salidas, las veces melodías. Antes comentabas, ¿no? Trabajas con los DAW. Los DAW precisamente es lo que estamos viendo aquí, que es el programa de grabación de audio, ¿no? Es el programa donde se hace la magia del audio, ¿no? Donde grabamos, donde editamos, donde mezclamos, masterizamos. Todo. Prácticamente todo. Tú, a la hora de las dos vertientes, de producir y a la hora también de este caso, de interpretar tus temas, ¿qué influencias tiene? ¿Qué influencias te vienen de la parte musical, de compositor, en este caso, de productor, y de la parte más de interpretación?
Pues, ¿a qué te refieres? ¿Con qué influencias? Influencias, si tienes algún referente del cual pues te veas reflejado, que quieras seguir ese estilo, de quién ves tú, o tienes a alguien ¿no? que sigas ese estilo, que digas, pues mira, yo voy más por este camino, este tiene unos sonidos que me gustan más, es decir, ¿qué referentes serían los tuyos a nivel musical y a nivel de interpretación? Sí tengo bastantes artistas que me gustan, Mm, pero como referente, es que depende, porque artistas que me gustan luego han pivotado mucho en sonido, ¿no? En lo que es sonido, ¿no? sí, sí. A mí me gusta lo oscuro. A mí lo que me gusta es lo oscuro, lo que suena oscuro, lo que suena underground, lo que suena boom bap de los 90 o un poco más moderno. Sí que me gusta el boom bap de los 90, pero luego yo tiendo a utilizar sonidos un poquito más electrónicos también, porque Vale. la música electrónica también tiene en mi vida una influencia potente. De hecho, ha habido una parte de mi vida en la que estaba más hacia la música electrónica que hacia el género urbano. Pero referentes son artistas de un poco más vieja escuela, el rap vieja escuela. Y no, con vieja escuela no quiero decir que sean artistas de hace años. No, Ya soy sonidos, es el sonido de los 90. a lo que me refiero. Porque también has producido música electrónica, o ahí no. Bueno, a ver, Era previo a tu etapa de productor. era algo previo, la influencia viene de antes, viene de hecho de cuando he trabajado de camarero, esos 5 años que estuve trabajando de camarero en discotecas, que ahí tiraba mucho de electrónica, de música popular, más así de música más pop Sí. y electrónica, reggaetón, estos géneros así un poco que bueno, que igual el reggaetón lo metemos dentro del género urbano, ¿no? Pero bueno, va un poco más hacia esa zona. Entonces, yo como productor no he trabajado música electrónica, pero sí que es verdad que tengo 2 canciones, 2 temas, dos bases que he hecho, porque la gente de mi pueblo, de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, sí que tiende a tener esa cultura un poco más hacia la electrónica y siempre me ha gustado también. Vale. Y he hecho alguna canción, pues un poco pensando en ellos, en dedicatoria a ellos, ¿no? Está bien. En honor, digamos. No es mi género predilecto, pero bueno, oye, yo contento con 2 cosas. Tengo dos, de hecho, y están publicadas, ¿eh? Muy bien. Recuérdanos dónde pueden escuchar tus temas o dónde pueden encontrarte si quieren pues contactar contigo pues para pedirte más información, para contratar pues los servicios que tienes. Si nos quieres contar un poquito cómo pueden encontrarte y qué servicios también ofreces dentro de tu estudio. Ok, pues podéis encontrarme perfectamente. Yo donde más estoy es en Instagram, Aker Music Prod. Estoy también en YouTube, estoy también en TikTok. No tan activo en ambas redes, pero presencia tengo. Y básicamente es ahí donde me muevo. Servicios que ofrezco, al final aquí trabajamos todo. Trabajamos desde la grabación hasta el videoclip, pasando por todo. Ayudamos con la letra, ayudamos con ideas, ayudamos con lo que necesite el artista. Intentamos un poco... Lo que trabajamos realmente es a necesidad del artista, a demanda del artista y viendo un poco personalizado, individualizado, qué es lo que necesita cada persona. Pero bueno, tocamos todo el palo, desde grabación, edición, mezcla, máster, grabación de vídeos, edición de vídeos, trabajamos contenido. Una de las cosas en la que me estoy especializando últimamente es en el marketing para artistas. Marketing es un mundo que me apasiona. El marketing en general, marketing digital más en concreto, y el marketing musical llevo ya una buena temporada ya profundizando y trabajándome esa base para poder ayudar, de hecho, a mis artistas. Entonces, a asesorías de marketing musical también les doy aquí. Un poco eso es todo lo que englobamos. Pues ya sabéis, si queréis los servicios de Aker, ya sabéis dónde encontrarlo. Porque decías ahora lo del marketing musical. ¿Crees que es esencial tener una buena presencia hoy en día en redes sociales o está sobrevalorado quizá? Em, para un artista musical es esencial. Te voy a decir para cualquier negocio, pero hablamos de redes. Ujú. Pero es verdad que hay otros canales a través de los que no son las redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, que se puede hacer negocio, pero no lo veo tanto como vía principal para un artista. Vale. Sí puedes trabajar email marketing, sí puedes trabajar a través de web, sí puedes trabajar por ahí, pero para un artista musical creo que, y para cualquier negocio prácticamente, pero bueno, creo que es indispensable a día de hoy. Es
tu escaparate, es tu currículum, es donde puedes demostrar lo que haces, no decir yo hago esto, sino Correcto. mira lo que hago, te muestro lo que hago. Eso es donde muestras tu marca, es donde te trabajas un poco todo. Es como el mercado virtual, ¿no? Como si fueses a venderte al mercado en offline, pero la versión virtual. Barato, bonito, miren. Efectivamente. Muy bien, porque todo esto que hemos estado hablando de la producción y demás, ¿de dónde te viene? O sea, ¿siempre lo has soñado? ¿Hubo algún punto de inflexión que te empezó a llamar la atención? ¿Tu época trabajando en discotecas fue cuando empezó a llamarte la música? ¿Cuándo fue cuando te atrapó realmente el mundo de la producción o el querer crear música? Pues cuando me atrapó realmente, bueno, vine, como te digo, vine de atrás, vine de mis 12, 13 años. Ahí ya queríamos hacer y hacíamos alguna cosa, quita cosa, nada bueno, por supuesto, pero oye, también esos primeros pasos hay que darlos. Tendrás que tener todo grabado todo eso y sería ahora oro eso, ¿eh? Ojalá lo tuviese. Sería oro. Ojalá lo tuviese, ojalá. Cintas de cassette, aunque fuera... No, Sí, bueno, ya más moderno, en digital, lo teníamos en el ordenador, fíjate, qué lástima. en un Windows 98 de aquella época. Ya. Pues viene un poco de ahí, pero sí, tomármelo en serio viene pues a raíz de pandemia, de replanteamientos. Yo siempre, no siempre, bueno, desde mis 20 y tantos años, desde que dejé de trabajar en los bares, que dije estoy saturado de la hostelería, de trabajar de noche, de trabajar fines de semana, quiero tener una vida un poco más normal, más calmada, yo ahí empecé a buscarme, he ido por diferentes sitios. Ya sabes tú que incluso llegué a sacarme unas oposiciones para la policía. Sí. De Bilbao, que luego rechacé esa plaza. Después de eso he estado trabajando en un sector totalmente distinto, en temas de asociaciones de usuarios de cannabis, en todo el tema de activismo por la regulación, cosas que a día de hoy, bueno, yo no estoy trabajando como tal en asociación ni funcionando en ese sentido, pero sí sigo activo en en los temas de política, digamos, al respecto. Y al llevarme también una desilusión en ese sentido de este mundo no es lo que yo me esperaba, ¿vale? Tuve que pivotar, sin miedo, porque al final lo más gordo, el pivotaje más gordo que yo he hecho ha sido decir, mira, ahora me he preparado estas oposiciones durante un año y voy a rechazar esto, y voy a rechazar este sueldo, y voy a rechazar esta seguridad, y voy a rechazar todo esto que me he currado porque no es lo que yo quiero, porque me he metido aquí por dinero, no me he metido aquí por otra cosa y no quiero pasar mi vida con dinero y siendo un puto infeliz. Es una decisión importante esa. Esa fue muy complicada, pero fue decisiva y fue una decisión que además recuerdo muchas veces y nunca me he arrepentido, te lo aseguro. O sea, nunca me he arrepentido. Pues está bien, porque estás haciendo lo que te gusta. Claro, y me ha llevado hasta aquí y me ha llevado a decirme a mí mismo muchas veces, hey, aquí no estás a gusto, vete a otro lado, no tengas miedo, déjalo todo, busca por otro sitio. Claro. Que ahora parece que digan que la vida del productor es fácil, pero también las horas que se invierte, las horas que Aker, cualquier productor, están metidos en el estudio, preparando beats, preparando las grabaciones, retocando, masterizando, mezclando, son tremendas, que a veces también te traen conflictos a nivel personal, a nivel familiar, o sea, tú sabes si te que compaginarlo muchas veces. Sí, de hecho yo te dije que empecé fuerte. Sí. Empecé muy fuerte, me tiraba más de 8 horas al día en formación, dedicaba esas horas de trabajo, yo decía, mi trabajo es esta formación. Claro. Si quiero que sea mi trabajo, es mi trabajo. Tienes que poner foco. Estoy en el momento de formación, no estoy en el momento de vender, no estoy en el momento de X, pero estoy en el momento de formación y es mi trabajo. Y sí es verdad que ha costado algunas veces tener discusiones de decir, oye, tío, que llevas demasiadas horas, que me tenga que decir mi pareja, llevas demasiadas horas aquí metido, no te has acordado de comer, no te has acordado de esto, de lo otro, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Cuál es la vida? Vuelve un poco a la tierra. Reconecta. Eso es, exactamente, porque al final aquí, y formación, yo desde entonces no he dejado de formarme. Esto es formación continua, esto es trabajo de estudio, esto es trabajo de marketing, esto es trabajo de que luego te llevas a casa. Y que todo evoluciona muy rápido, todo cambia muy rápido, y como no estés en continua formación, en 2 días es que te lo han cambiado todo. Sí, en 2 días estás muerto. Te viene una actualización del DAW, del programa de grabación, y ahora has liado, a no ser que estés al día de las novedades, de los cambios y de todo lo que te incluye, ¿no? Y con nuestro amigo el algoritmo, ya ni te cuento. Las redes
Ya ni te cuento. Vaya, vámonos. Sí, sí. Después de hablar de todos estos temas, ¿no? Quizá algunos lo están escuchando y nunca han ido a un estudio a grabar. Ajá. Están en su casa, nunca han dado ese paso. Y ahora pues quiere decir, oye, pues mira, me apetece ir a un estudio, llevar un tema. ¿Qué consejos les darías, qué tips les podrías dar para antes de ir a un estudio, durante la sesión de grabación y a posterior de la grabación? Vale, me hablas de un supuesto en el que la persona igual nunca ha ido a un estudio, Correcto. pero sí ha hecho canciones en su casa o... Bueno, que no a nivel que quiere empezar. Vamos a decir que quiere empezar y que nunca ha ido a un estudio, hace que coge un beat, que canta por encima y tal, pero quiere grabarlo correctamente. Pues yo te diría, busca un productor que te vaya a ayudar realmente, que te vaya a poder ayudar desde esa composición de la letra, que te pueda dar aunque sea un feedback, ¿no? De cómo igual mejorar en ciertas partes la letra, que la canción, que se tome el proyecto como que fuese suyo también, no como que, te hago una canción, vienes aquí, te grabo, te vas, me pagas, te vas, sino que se implique, que te acompañe durante todo el proceso, que te asesore durante todo el proceso, no solo en el pre, en el durante, sino en el post, porque es importante y normalmente los artistas piensan que esto es venir aquí, hacer una canción, que yo se la pase, subirla y a correr hasta la siguiente. Y no, esto es una mínima parte del trabajo. Después hay que mover todo ese... Tú creas tu producto, después tienes que moverlo, tienes que venderlo. Como artista eres emprendedor igual que yo y tienes que mover tu producto, tienes que saber venderlo y un productor que te asesore en eso, si estás empezando, creo que es algo muy valioso. Más consejos que podría dar una persona: no vengas con vergüenza al estudio. O sea, ven con ella, pero machácala después. O sea, cómetela o déjala fuera, déjala en la puerta. La vergüenza en el micro se nota. Esto lo capta todo. Entonces... Puede pasar, ¿no? Que cuando vas a un estudio por primera vez dices, hostia, es que nunca lo he hecho, va a salir fatal. El productor va a pensar, ¿y este dónde ha salido? ¿Qué mal lo hace? Dice, hostia, para esto son esos frenos que te autoimpones. Y luego para nada, es que el productor, en este caso Hacker, te va a ayudar a mejorar todo eso. Claro. Entonces, que te va a hacer ganar confianza, porque vas a descubrir cosas que no tenías ni idea antes de entrar por la puerta. Efectivamente. Parece importante esa parte de dar apoyo a los artistas y además lo agradecen mucho. Porque ¿qué errores pueden ser los que se cometen más habitualmente a la hora de ir a grabar a un estudio? ¿Hablamos de cosas técnicas o hablamos de errores en general? Errores en general. El mayor error en general es lo que te he dicho de pensar que esto es venir, grabar una canción, subirla y que te vas a pegar. No. Esto es un trabajo continuo. Como cantante, si quieres vivir de esto o ganar dinero de ello, eres emprendedor. Y ningún emprendedor empieza de 0 y llega a 100 al día siguiente o con un acto de lo que sea que emprenda, ¿vale? No con una acción, es una acción tras acción tras acción continua. Y sobre todo el hecho de pensar que no pienses que la canción es solo grabar, que el productor haga lo que sea y que te quedas ya ahí, la subes a YouTube y ya está. Claro, no, hay mucho más, hay un trabajo. O sea, un error es pensar que el marketing y que los contenidos y que todo eso no es parte del artista. No, así no va bien, eso seguro. Claro. Y supongo que también recomiendas, cuando vas a un estudio a grabar por primera vez, mínimamente tener la canción ensayada encima del... Porque mucha gente... Lo daba por hecho. No, y es fallo darlo por hecho porque es verdad que es fallo, o sea, nunca des nada por hecho. Porque a veces dices, va, tengo una letra, tengo una base, cuando llegue allí, como la estoy cantando en mi cabeza y funciona, no. O sea, tíratela, es decir, cántala en voz alta encima de la base, que descubrirás que muchas veces no encaja. Claro. Porque tu cabeza lo pone todo como muy maravilloso. Sí. Y cuando lo intentas tirar en voz alta es como, ¿qué está pasando? ¿No? Que así no encajan las cosas. Y luego en el estudio, obviamente, el productor te va a ayudar. Pero si ya llegas habiendo repasado 4 cosas, como que la cosa también fluye más y irás más tranquilo también al estudio. Claro, ahí vamos a la parte en la que antes de que vengas a grabar al estudio, vamos a trabajar un poquito tu canción, vamos a grabar una demo, o te vas a grabar una demo, aunque sea con el móvil, para que yo lo pueda escuchar y te pueda decir, oye, mira, aquí podemos mejorar esto, podemos mejorar lo otro, o esto está genial, no lo cambies. Pero sí, el hecho de venirte con la letra ensayada, si te la sabes de memoria, lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú estás leyendo la letra, y luego hay artistas que lo hacen genial leyendo la letra, ¿eh? Sí. Pero si tú estás leyendo la letra, estás leyendo. Tienes una energía limitada, una capacidad limitada mental. No interpretas. Eso es. Si estás centrándote en leer porque no te sabes la letra y quieres decirlo bien,
y no estás interpretando y no estás sintiendo la emoción y no estás sacando todo eso que de verdad que lo capta el micro. De verdad que lo capta. Es que el micro es un chivato. El micro... Y en radio lo sabemos, es un chivato, lo capta absolutamente todo. Estamos casi acabando, porque ya no nos queda, no sé ni lo que llevamos ya de tiempo, pero no nos quedará ya... Pues 40 minutos, fíjate. Mira, llevamos 40 minutitos, o sea que vamos por ahí por el margen. ¿Qué consejo le darías, sobre todo a los jóvenes que están empezando hoy en día? Y claro, en las redes sociales se viraliza mucho contenido. Y mucha gente quiere empezar a hacer estas cosas para ser famosos, para estar arriba desde el primer día. Y cuando empieza, se pegan una hostia y dicen, aquí lo dejo todo, lo mando toda la mierda. Ya. ¿Qué crees tú sobre esa rapidez de querer crecer? ¿Qué consejos darías a los jóvenes que quieren realmente apostar por la música y por el mundo artístico? Pues yo creo que ese es el consejo que le escucho a todos los artistas que ya han llegado a donde toda esa gente quiere estar. Y es, no pienses en la fama directamente, hazlo por lo que te mueve interno, porque si no te vas a cansar, porque esto es una carrera de fondo. No puedes en un día pretender hacerte una maratón sin haber entrenado un tiempo antes. Y esto es como una maratón, es una carrera de fondo. Vas a tener que hacer más de una canción. Puede ser que se te viralice un contenido, no te digo que no. Puede ser que se te viralice un contenido. Pero porque uno viralices, no vas a tener... No quiere decir que el siguiente y el siguiente y el siguiente vayan a tener ni el mismo alcance ni la misma repercusión. Y además, si eso pasase así, si yo de repente subo una canción, se me viraliza y me vuelvo un artista famoso internacional, tengo que estar preparado. Si no tengo una carrera, una experiencia, un soporte detrás, estoy perdido, porque me voy a dar una hostia de espanto. Porque cuanto más arriba, mayor es la hostia, mayor es la frustración, mayor es el autosabotaje. Sí. ¿Qué puedes hacer aquí? Pues hombre, siempre está bien tener una persona al lado que ya ha pasado por tu camino, eso por supuesto. Yo me muevo así, yo siempre estoy con mentores, yo siempre estoy mentorizado. Siempre tengo a alguien detrás que me dice, mira, estás fallando en esto, intenta hacer esto otro. Eso es lo que me ha hecho crecer, eso y trabajar mucho. Trabajar duro, trabajar inteligente, no solo duro, inteligente. Y con constancia. Hoy hago y acabo de 4 meses sigo. Y con constancia. Eso es como un poquito de planificación. Un error que suele cometer el artista normalmente es hago una canción, voy al estudio, la quiero sacar ya. No, piensa en 3, 4 canciones que vayas a sacar este año, 6. No hace falta que saques una al mes. Si con 6 canciones al año tienes de sobra. Mejor que trabajes 6 de calidad que hagas el contenido o las canciones a saco, a prisa y hacer por hacer. Y luego, efectivamente, eso es ten un poco de organización para saber cuándo va a salir cada cosa para que te dé tiempo a trabajar toda la parte de marketing de tu negocio. Porque eres un artista, eres un emprendedor, esto es tu negocio. Si quieres vivir de ello, oye, si no, yo también trabajo con gente que no pretende vivir de esto, que lo tiene como un hobby, que hace sus canciones, las sube y le da igual los números, le da igual todo, porque lo que quiere es escuchar sus canciones, que sus colegas las escuchen, que sus padres, su familia las escuche y transmitir lo que tienen dentro, expresar lo que tienen dentro. También existe eso. Y es que, de hecho, esas personas al final son las que luego van escalando. Claro. ¿Por qué? Porque aguantan más, porque están disfrutando. El que está pensando números, es frustración y ansiedad. El que está pensando, joder, ¿cómo voy a gozar en el estudio? Tengo unas ganas de grabar este tema, de que esto suene bien, de poder escucharlo, de compartirlo con mis colegas. Ese, al final, acaba creando una base de fans a base de tiempo y trabajo. Al final es disfrutar cada momento de lo que vas haciendo. Si algo no lo disfrutas, corta por lo sano, para y a otra cosa. Eso. Porque al final los días pasan, los meses pasan, los años pasan, y cuando miras atrás dices, joder, tenía que haber hecho esto. Y hablando de eso, ¿qué le dirías a tu yo de 9 años? Le diría, lánzate, cabrón, lánzate. Lánzate, no tengas miedo, o tenlo, pero escucha ese miedo, a ver qué te dice, y después apártalo y lánzate. Ve para adelante. Me diría eso, le diría, ve para adelante, no tengas miedo, ten valor, ten menos vergüenza y más valor, porque muchas veces me digo, podría haber empezado mucho antes, y a día de hoy vete a saber cómo estaría, dónde estaría, o qué estaría sucediendo, ¿no? Aquí. No me lo tomo como no me apuñalo, no me digo, cabrón, no lo has hecho, es como, aprende de esto, acuérdate, no dejes pasar trenes, no dejes pasar oportunidades, aprovéchalo en el momento. Si no es ahora, te vas a arrepentir. Eso le diría. Y ahora una pregunta difícil,
que empezamos, es como una mini sección de la cápsula de tiempo. Empezamos con Marco, filmmaker en Valencia, que hicimos la pregunta y vamos a mantenerla. Es como una cápsula de tiempo, ¿Vale? y es que te dejes un mensaje para tu yo de aquí 20 años. ¿Qué mensaje le dejarías a el Aker del futuro? Al Rubén, que es su nombre, su nombre artístico es Aker, a tu yo del futuro. Un mensaje a futuro. No desistas, mira lo que has logrado hasta aquí, porque si has seguido, has avanzado seguro, y abraza los buenos momentos, aprécialos, agradécetelos, y abraza los malos momentos y aprende de ellos, no te castigues, porque yo la verdad que soy un tío que me tengo que trabajar bastante el perfeccionismo obsesivo, porque quiero o quería que todo estuviese perfecto en mi vida siempre, que todo lo que haga sea perfecto y muchas veces me ha frenado eso. Ten menos miedo al que dirán. Ese sería. Trabájate por ahí, o sea, y agradécete, ¿eh? Sobre todo el mensaje para el futuro es agradécete todo el pasado, porque poder echar la vista atrás y decir, joder, todo lo que he conseguido, las pequeñas cosas, cuántas pequeñas cosas he conseguido, a mí me dan la sensación de algo mucho más grande que si no ni siquiera piensas en, oh, joder, pues hoy no tenía ganas, pero he ido al estudio y me he levantado y he venido y he trabajado y he hecho lo que tenía que hacer, y gracias a tener lo que tenía que hacer que no me apetecía hacer, hoy soy mejor que ayer. He ganado esa experiencia, o sea, ese sería el mensaje. Agradece y sigue. Agradece y sigue confiando en tu instinto. Pues ahí tenemos el mensaje en una botella, mensaje en la cápsula del tiempo, que escuchará Aker de aquí 20 años. Ya, ¿quién tengo ganas ya de que llegue ese momento para poder escucharlo? Y luego pensará, ¿ya han pasado 20 años? Uf, sí. Pues se nos acaba el tiempo. El tiempo es el que tenemos también. Y Aker, nada, agradecerte pues este ratito. Hemos estado aquí conociéndote mejor, conociendo un poco tus inquietudes, ¿no? Tu pasado musical, cómo trabajas aquí en el estudio, en recibirnos aquí también en el estudio, aquí en Baracaldo. Y oye, que sigas teniendo muchos éxitos, que sigas adelante, que tu yo futuro cuando te escuche siga a tope con la música. Y nada más, agradecerte aquí tu presencia en el De Que Parlem para compartir con todos los oyentes y todos los espectadores que nos están viendo por YouTube este ratito, y estás totalmente invitado a participar en el programa en futuras tertulias que vamos a tener de temas musicales para conocer también tu lado más crítico, vamos a decirlo así. Pues encantado, la verdad que suena genial eso último que me cuentas. No tenía constancia de que eso fuese a suceder y estoy agradecidísimo yo también de estar invitado a ello, muy agradecido de que te hayas venido hasta aquí, desde luego, y de poder estar haciendo esto en presencial. Y bueno, con muchas ganas de que se publique y de verlo ya, tío. Pues, y que esos éxitos, por supuesto, lleguen y los veamos juntos. Bueno, oye, pues a ver si es verdad. Claro que sí. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Nos vamos a ir vamos a poner una base suya. Ahora vamos a mirar qué base vamos a poner para que puedas escuchar alguna de sus bases y si puedo conseguir ahora, cuando acabe la entrevista, sacarle del cajón su tema que tiene guardado bajo llave. Aker, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Encantado, tío. Pasajeros, ha llegado el tren. Que nos vamos de despedida de Was. Ha llegado el tren. Por favor, subirse en él. Que nos vamos
subís en él, que nos vamos de más de despedida de WhatsApp. Pasajeros, ha llegado el tren.